Para poder resolver problemas de movimiento rectilíneo uniforme, hay que conocer bien las fórmulas. Aquí están, estas son las fórmulas para poder determinar ya sea cualquiera de las tres variables, ¿no? Si quiero calcular la velocidad de un móvil o de un objeto, utilizo esta fórmula: velocidad igual a distancia sobre tiempo. Ahora, de la misma fórmula yo puedo despejar y obtengo una segunda fórmula que sería para hallar la distancia, que sería igual a distancia igual a velocidad por tiempo. Y si yo quiero calcular el tiempo, entonces utilizo una tercera fórmula que se despeja de la primera, que sería tiempo igual a distancia sobre velocidad, ¿ya? Entonces, con estas tres fórmulas vamos a determinar o resolver cualquier problema sobre movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? En el cual la velocidad no se altera. Bien, entonces también hay que conocer esta tabla, ¿no? Esta tablita también es muy importante saber unidades, la distancia, su equivalencia del tiempo y de la velocidad, para poder conocer y hacer, sobre todo, poder convertir las unidades, ¿no? Bien, entonces vamos a resolver los problemas. Aquí tenemos el primer problema, ¿ya? El problema 1 dice: un automóvil se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Entonces, cuando dice aquí movimiento rectilíneo uniforme, entonces significa que su velocidad es constante. Pregunta: ¿qué tiempo en horas tardará en recorrer 700 kilómetros? Si se mueve con una rapidez de 87,5 kilómetros por cada hora. ¿Ya? Entonces vamos a determinar el tiempo en horas. Entonces, una vez leemos el problema, determinamos los datos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los datos donde me dicen que voy a calcular el tiempo en horas, en el cual recorre 700 kilómetros, que sería la distancia, y su rapidez, que sería la velocidad, que es igual a 87,5 kilómetros sobre hora, por cada hora o sobre horas. Bueno, ¿ya? Bien, una vez que ya tenemos los datos, vamos a verificar las unidades. Las unidades están en kilómetros y están en hora, entonces está correcto. En caso de que si estuviera en metro, hay que convertirlo a kilómetros, ¿no? Entonces, eso es en caso de que se necesite convertir. Bien, como las unidades están correctas, entonces vamos a la fórmula, directamente a la fórmula para hallar el tiempo. Entonces, como nos pide el tiempo, entonces tenemos que aplicar la fórmula del tiempo, que es distancia sobre velocidad. Entonces, esta es la fórmula, sería la número 3. Sería la número 3. ¿Ya? Fórmula número 3. Distancia sobre velocidad. Bien, en el siguiente paso reemplazamos los valores. La distancia es de 700 kilómetros y la velocidad es 87,5 kilómetros sobre hora. ¿Ya? Entonces, una vez que reemplazamos, hacemos la división. Se divide 700 dividido entre 87,5. El resultado me da 8. Exactamente 8. Kilómetros con kilómetros se simplifica y quedaría en horas, ¿no? Cuando se hace extremos por extremos, la hora quedaría arriba. Entonces quedaría en tiempo de 8 horas. Muy bien, ya tenemos resuelto el problema. Nos vamos al problema número 2. Dice, en el problema número 2 me dice que un ciclista recorre 175 kilómetros, 175 kilómetros, que sería la distancia, en 2 horas y media. 2 horas y media. ¿Ya? La pregunta dice: ¿qué velocidad en metros sobre segundo recorrió el ciclista? ¿Ya? Ahora voy a calcular la velocidad, pero en metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces, datos. Ahí tenemos los datos. Me indica que los datos, la distancia es 175 kilómetros y el tiempo está en 2,5 horas, ¿no? Entonces, yo tengo que calcular la velocidad. Entonces, hay la fórmula correspondiente, pero antes, porque aquí nos pide
que la velocidad tiene que estar en metros sobre segundo. O sea que la velocidad que tengo que calcular tiene que estar en metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces, como esto está en kilómetros, tengo que hacer la conversión. Lo mismo que hora, tengo que convertirlo a segundo. Kilómetros convierto a metro y horas a segundo. Ya, entonces voy a hacer la conversión. Ya, utilizando la equivalencia, dice que un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces hago esa la operación, ¿no? Entonces kilómetros se simplifican y se multiplica 175 por 1000. Obviamente me da 175.000 metros. Bien, lo mismo hago para en horas. Una hora me equivale a 3600 segundos. Una hora, 3600 segundos. Por lo tanto, horas con horas se simplifican y multiplico 2.5 por 3600, me va a dar 9000 segundos. Bien, entonces una vez que ya las unidades están correctas, porque quiero en metros y en segundos, entonces aplico la fórmula de la velocidad, que es la primera, ¿no? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Esta es la fórmula número 1, la primera. Reemplazo y me dice que la velocidad es igual a distancia. Distancia vale 175.000. Y la velocidad vale, el tiempo vale 9000 segundos. ¿Ya? Aquí yo puedo tachar los ceros, 3 ceros con los 3 ceros, y simplemente 175 entre 9, dividiendo, y el resultado me va a dar 48,61 metros sobre segundo. Es lo que yo quería, ¿no? Entonces, eso sería la velocidad en metros sobre segundo. Bien, resuelto el problema número 2. Entonces vamos al problema o ejemplo número 3. Problema número 3. Acá me indica que un motociclista parte del punto A, de un punto a las 7 horas y 35 minutos AM, ¿ya? 7 y 35 de la mañana, con una velocidad uniforme de 55 kilómetros por cada hora. ¿Ya? Llega al punto B a las 9:40 minutos AM. La pregunta es, ¿qué distancia hay entre el punto A y el punto B? O sea, del A hasta el B. Entonces es un problemita que tenemos que resolver. Bien, vamos a determinar, aquí vamos a hacer una gráfica. Por ejemplo, tengo un punto A, aquí vamos a ponerle dice que del punto A, este sería el punto A, el punto inicial, y aquí sería el punto B, punto del final, ¿no? Un motociclista, obviamente que se va a mover hacia la derecha con una velocidad de 55, entonces se mueve con una velocidad, y este ciclista se dirige a la derecha con una velocidad de 55, aquí está, ¿no? El dato, 55 kilómetros por cada hora. Entonces, la pregunta es, ¿qué distancia hay desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Si sale a las 7:35 y llega a 9:40. Bien, entonces determinamos los datos. Ojo, estos tiempos de inicio y tiempo de llegada no son los tiempos que transcurrió durante el movimiento, ¿no? Ya que este es el tiempo de salida, por eso anotamos el tiempo de salida es 7, 2.35, 2.00. Esto significa 7 horas, 35 minutos, 0 segundos, ¿no? Tiene una velocidad de 55 kilómetros sobre hora y el tiempo de llegada es 9 horas, 40 minutos, 00 segundos, ¿no? La pregunta es hallar la distancia. La distancia. Como no nos dice en qué unidad tengo que hallar la distancia, entonces puedo hallar en metro o en kilómetro. Ya yo puedo elegir, o también depende de la respuesta, porque en los problemas hay respuesta y fíjense la respuesta, en qué unidades queda, entonces simplemente hacer la conversión de unidades, ¿cierto? Muy bien. Ahora, tenemos que determinar cuánto es el tiempo entre 7:35 y 9:40. ¿No? Tenemos que ver cuánto tiempo transcurrió. Y ese es el tiempo del dato que voy a utilizar para reemplazar a la forma. Entonces aquí voy a hacer una operación de resta de tiempo. ¿Ya? Voy a restar el tiempo de llegada menos el tiempo de salida. Llega a las 9 horas
Aquí está 9 horas, 40 minutos, 00 segundos. Y partió a las 7 horas, 35 minutos, 00 segundos. Entonces, voy a aquí. Bien. A ver, vamos a ver si se puede cumplir. Entonces, a ver. Se colgó la diapositiva. Vamos a volver un poquito. Abrirlo de nuevo. A ver si se cuelga ahí. Ya. Ahora sí. Volvemos. Aquí estamos. Bien, ahí estamos, ¿no? Entonces decíamos que, bueno, ahí estamos haciendo la resta de los tiempos. Entonces, vamos a restar esto menos esto. Entonces, ahora se puede. Está pasando esto.